Afirmativo. Invitamos entonces a ocupar lugar en la mesa a la señora Silvia Dutreney-Pilous, historiadora, investigadora y doctora en estudios latinoamericanos, y al señor Nelson Villarreal Durán, docente de la UDELAR y licenciado en Filosofía. Le damos la bienvenida. Es esta una sesión extraordinaria y solemne de la Junta Departamental a los efectos de considerar los 50 años del inicio del quiebre institucional que dio paso al proceso dictatorial en el Uruguay. Damos la palabra entonces, en primer lugar, al señor Nelson Villarreal Durán. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer esta instancia tanto a la presidencia de la Junta como a la Comisión de Derechos Humanos. Un placer estar en la ciudad de Canelones, vivo en Ciudad de la Costa y uno no viene para estos lados y es fundamental también transitar el territorio. Bien, yo básicamente voy a exponer en torno al dilema de lo que implica hacer memoria, ¿no?, desde el presente, puesto de que toda retrospectiva tiene que ver no solamente desde dónde se recoge y se piensa estos temas, sino cómo aprender para los dilemas prospectivos, es decir, para el futuro, ¿sí? Y entonces el clivaje que me parece importante ver conceptualmente es el dilema de la democracia. Estamos en un contexto regional, global, donde las democracias hoy también están en duda, están en juego, ¿sí? Y ese dilema implica pensar lo intrínseco que hace a la vida democrática, que es cómo se resuelven los conflictos. Y si uno mira al pasado, podemos ver que la ruptura institucional, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, se instalaron a partir de un proceso largo que surge en el año 59, y vamos a ver las razones que ese proceso tiene respecto al cambio que el país estaba viviendo y cómo resolvía los conflictos, los dilemas y contradicciones, que fue instalando desde mediados del 65 al 68 y luego del 68 al 73, desde las medidas prontas de seguridad y las distintas acciones de ruptura institucional, se fue acumulando la idea de la excepcionalidad, ¿sí?, en teoría política, y es importante la institucionalidad tenerlo claro, los relatos que dicen que el caos, el desorden, el conflicto deben ser resueltos con el orden de la excepcionalidad. Sin embargo, las democracias se afirman no a partir del atajo de la excepcionalidad que termina desencadenando formas de violencia como las que vivió nuestro país, sino que justamente lo que tienen que encontrar cada momento histórico, cuáles son los instrumentos para que la democracia logre ser capaz de reformularse. ¿Para qué? Para ampliarse, para trastocar los mecanismos que impiden que la diversidad de voces, que las contradicciones sociales encuentren la canalización necesaria. Por tanto, ante una institución democrática como es esta Junta Departamental, reflexionar sobre este tema parece profundamente oportuno, porque si no podemos quedar en el relato, ¿sí?, que se puede hacer como una historieta, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, de esto. Es muy importante entonces, en este cribaje de dilema, ¿sí?, hoy se construyen relatos de la necesidad del orden ante el caos, se construyen ideas respecto a que la democracia es un problema más que una solución. Entonces, si nosotros vamos, y algunos mojones me parece importante decirlo, el Uruguay de la primera mitad del siglo XX amplió democracias, ¿sí?, construyó un fenómeno que es reconocido como una democracia plena, ¿sí?, porque logró no solamente estabilidad relativa en el sistema político, negociación, sino también ampliar democracia en lo que hace a lo social, lo que hace a lo económico, a lo educativo.
eso comenzó a quebrar de alguna manera en ese modelo que había comenzado a resquebrajarse. Pero a la vez estaba dando geopolíticamente un conflicto muy fuerte en el mundo, que era el conflicto de la Guerra Fría, ¿sí? Y ese conflicto fue leído en gran parte de América Latina como una cuestión de estar de un lado o del otro más que de negociar determinados procesos. Por tanto, el fenómeno de la Revolución Cubana va a instalar para América Latina una referencialidad de cómo ampliar democracia. Por otro lado, estaba esta condición de paradigmas que se terminaban, ¿sí? Por otro lado, el contexto regional que tenía circunstancias por las cuales mayoritariamente habían interrupciones democráticas. Pensemos que 1964, el golpe de Estado en Brasil, va a condicionar y va a generar en la sociedad uruguaya la sensación de que Uruguay podía decaer también. Y esto hace la relación cómo se entienden las instituciones. En el año 65, la dinámica social generó lo que fue el Congreso del Pueblo, que constituyó un mecanismo de participación social que dio como origen a la Central Única de Trabajadores, la CNT. Pero también del año 62 al 66, los gobiernos, que en ese momento había un giro político del Partido Nacional, habilitaron a lo que fue la CIDE, un espacio de pensar el Uruguay del futuro, que fue coordinado por Enrique Iglesias, un referente en las décadas posteriores en distintos niveles, que diagnosticó esos callejones sin salida que tenía el país, ¿sí? Por otro, el ascenso de alguna manera del proceso político que conllevó que hubiera nuevamente la asunción del Partido Colorado en 1967-68, ¿sí? Donde había habido una reforma constitucional que introducía instrumentos democráticos como los plebiscitos y los referéndums. La muerte del presidente Gestido va a generar un declive en la capacidad de negociación democrática, ¿sí? Esto hace que quien va a asumir como gobierno, como gobernante, el vicepresidente, y un sistema social en conflicto, apele a un instrumento sí constitucional, como eran las medidas prontas de seguridad, pero que entonces va a ir construyendo esta cuestión de que el dilema de este foco móvil, como dice Mario Benedetti respecto a la cultura, que es la democracia, no es algo estático, en vez de resolver las tensiones y conflictos sobre la base de la negociación, la base de la capacidad institucional, comenzó a transitar hacia el autoritarismo. Entonces, del 68 al 73 vamos a tener este proceso. Por eso no podemos leer el 27 de junio como algo aislado. Hay que leerlo como un proceso del cual toda la sociedad es parte, ¿sí? Y el sistema político y el sistema social. Evidentemente que la emergencia de una guerrilla en la década del 60 va a transformarse en un argumento para determinados actores respecto a esa contradicción autoritaria, que todos los datos muestran que no es el factor determinante en que se vaya a dar la ruptura institucional, el golpe de Estado, y transformar el Estado en un actor o instrumento ya no garantista de derechos, sino en el actor que violenta la sociedad. Y yo creo que esto es muy importante, que no solamente se resolvió o se fue construyendo esta idea de la excepcionalidad, ¿sí? Que es que las democracias llegan a un techo y en ese techo tienen que establecer orden en vez de establecer nuevos mecanismos democráticos. Ese proceso va a tener un actor fuerte dentro de la estructura institucional del Estado, que va a ser las Fuerzas Armadas, que van a adquirir un peso desde el año 65 en adelante, que va a configurar un poder, ¿sí? Que conjuntamente con el poder civil, deteriorado en el sistema político, va a provocar la ruptura institucional del 27 de junio de 1973. Pero que tuvo en febrero del 73 ya una
tendencia a instalar la idea de la excepcionalidad y que había tenido en octubre del 72 el primer quiebre, que es que el ministro de Defensa del gobierno de Bordaberry va a renunciar, puesto que los militares que estaban conminados a liberar a 4 médicos que estaban presos y torturados, no se los liberó. ¿Y por qué es importante ver esto hacia atrás y hacia adelante? Puesto que lo que llamamos ruptura institucional, quiebre institucional, golpe de Estado, se va a dar entre civiles y militares. Es el único golpe de Estado en América Latina donde el presidente civil, ¿sí? digamos, va a encabezar conjuntamente con el ejército, con las Fuerzas Armadas, la ruptura institucional. En todos los lugares de América Latina es la irrupción solo del factor militar. Sin embargo, el proceso que se va a dar del 73 al 76, las Fuerzas Armadas van a tener al 75 un peso mayor y determinante, y donde se va a agudizar lo que se llama el terrorismo de Estado a partir de esos años, donde va a tener un peso mayor, no cabe la menor duda, la institución militar, que va a generar un mecanismo de identificación con el rol del Estado, que vale la pena entonces plantearlo en este contexto, puesto que en la medida de que hoy, desde este presente, miramos el pasado, las consecuencias de ese pasado, tanto de ruptura institucional como de utilizar al Estado como instrumento represor de la sociedad, porque quienes fueron presos personas que militaban socialmente o políticamente, ¿no? Es decir, la ruptura institucional en Uruguay se va a estructurar sobre el hecho de frenar la movilidad social, frenar la dinámica política, ¿sí? Y hoy vamos a escuchar en el Parlamento Nacional las voces de 3 actores políticos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, que expresaron su oposición a la ruptura institucional, que era inevitable, dicen algunos. Y evidentemente es inevitable mirada desde ese proceso de deterioro donde se instaló la idea de que la democracia no se puede resolver por sí misma y necesita un actor externo o interno que reconfigure orden social. En esa perspectiva, entonces, releer el entramado social es importante, mirado desde el presente y hacia el futuro, ¿sí? La virtud que hoy está dándose es que en la televisión, en los medios de comunicación, en todo lugar se está hablando de este tema, ¿sí? Pero la pregunta que tenemos que hacer, si en los mundos de la vida, como dice Habermas, que son la educación, que son las familias, que son los barrios, que son los territorios, se está hablando de la importancia de resolver los conflictos, ¿sí?, con los instrumentos de la democracia, que son ¿cuáles? La negociación, la tolerancia y la capacidad de encontrar mecanismos que resuelvan los callejones sin salida. Otro de los grandes dilemas que se instalaron en este sentido es que las democracias vividas solo como gestión de pluralidades y diversidades encuentran un límite cuando no gestionan la desigualdad de poder y las inequidades sociales y económicas, que ahí estaban profundamente encontradas en ese conflicto y que es una cuestión permanente en la sociedad, ¿sí? Cómo habilitar a los mecanismos democráticos a distintos niveles. Por tanto, la ruptura institucional va a tener actores directos, y decimos, el poder civil y militar, sectores políticos, de todos los sectores que de alguna manera veían que la ruptura institucional era factible, y esto históricamente hay que verlo, que hay algunos que son más directos en la participación de otros más indirectos, pero la conciencia era de que, bueno, si la ruptura ayudaba al proceso social, entonces era pertinente. O si el proyecto de ruptura institucional habilitaba a un orden que saneaba la corrupción, saneaba la dispersión,
saneaba el conflicto, entonces era pertinente. Hoy quizás comparativamente hay una conciencia de que la democracia en sí misma es importante. Y es ahí donde entran los niveles de la democracia, que son el nivel representativo, el nivel participativo, ¿sí?, y el nivel deliberativo, ¿sí? Las democracias tienen como condición necesaria la representatividad que hace a la expresión de la pluralidad que existe en esa sociedad. Pero hacen también a la participación del involucramiento que la sociedad tiene con ella, para que la deliberación pueda constituir el mecanismo de resolución, decíamos, de los conflictos. Pero es una constante en la ruptura institucional que se vivió y en el dilema de las democracias desafiadas hoy, lo que Hannah Arendt plantea, una filósofa alemana, que las democracias, si son viables, ya no lo van a hacer solo por la capacidad de representación, de participación y de deliberación, sino que van a ser viables si logran la reflexividad, es decir, puedan reflexionar sobre esos mecanismos de toma de decisión que pueden hacer del otro alguien con que en la confrontación se puede encontrar la resolución de problemas y no hacer del otro, de alguna manera, un enemigo a ser destruido, que fue lo instalado en el proceso dictatorial. Dado que me quedan 4 minutos, me parece muy importante esto de que cómo devino la estructura institucional, cómo se fue deteriorando, porque fue perdiendo contacto con la dinámica social, fue perdiendo contacto con la estructura cultural, fue perdiendo contacto con la dinámica de cómo enfrentar esos conflictos. Jaime Jaffe, un historiador, rescata una encuesta de Gallup en el año 73 que habla de los prescindentes, aquellos que de alguna manera indirectamente apoyaron el golpe de Estado, aunque no eran parte directa de los conflictos. Y es brutal lo que aparece como números de esa ciudadanía que se sentía prescindente, porque los actores políticos, sociales y culturales no tenían relativo vínculo con esos procesos. Eso vale la pena retomarlo, porque la sostenibilidad de ese foco móvil que es la democracia reclama que la institucionalidad, la participación, la representación y la deliberación tenga que ver sobre todo en un momento donde las transformaciones tecnológicas hacen que cada uno esté en sus burbujas, ¿sí? Y entonces tanto la política, la economía o la sociedad quedan aisladas de los mecanismos que la democracia reclama. Por tanto, pensar en el golpe de Estado es remitirse a hacerse cargo de esas contradicciones, reclama justamente identificar a las instituciones que operaron contra la democracia. Y en este sentido es clave entender que la democratización del Estado es altamente necesaria para que la cultura democrática penetre a la propia sociedad también. Y que entonces cuando hoy, hace una semana, se encuentra el cuerpo, los restos de una persona que sabemos que es una mujer, que fue violentada, torturada o muerta, pero que queda claro que es en ese contexto de represión estatal, es el ejemplo más claro de que la estructura estatal dejó de ser garantista de derechos para ser la violencia mayor ¿contra quién? Contra la ciudadanía. ¿Sí? Lo que devino fue utilizar a todo el aparato del Estado para atentar contra la ciudadanía, que en la participación social y política de la diversidad política, ¿sí? Yo soy docente también en la Universidad Católica, no solo en la Universidad de la República, y doy un curso sobre religión y política, y mañana invité a Santiago Gutiérrez, nieto de Gutiérrez Ruiz, y a Gerardo Bleier, hijo de un desaparecido uruguayo, para que le puedan hablar a las nuevas generaciones del impacto trágico que tuvo un Estado que en vez de garantizar derechos, lo que hizo fue violentar la dignidad de las personas. Muchas gracias.